Hola queridos estudiantes, les habla la profesora María Victoria Urrego Castaño. Vamos a dar continuidad con la unidad 1 y vamos a hacer referencia a los principios rectores y normas rectoras del derecho procesal penal. Los principios son el fundamento de todo sistema jurídico. Son principios del derecho natural. Se caracterizan esencialmente por ser el punto esencial de partida de un sistema o de un desarrollo conceptual. Conceptual, en este caso hablaríamos de un sistema jurídico. Son referentes lógicos, valorativos y son prevalentes, es decir, nada está sobre los principios. Los principios nos indican las reglas del juego de la aplicación del sistema penal acusatorio. En ellos se basan y el sistema no puede ir en contra de ellos. Bueno, cuando hacemos referencia a normas rectoras, hablamos de esos principios generales que se vuelven norma, es decir, cuando yo positivizo los principios y los vuelvo norma, los establezco dentro de un código, dentro de un documento normativo. Le dan entonces a estos principios un desarrollo legal y jurisprudencial, haciéndose una individualización positivizada de todos los principios generales que deben aplicarse dentro del sistema penal acusatorio colombiano. Bueno, como primer principio y norma rectora encontramos la dignidad humana. Entonces, ¿qué hace referencia dentro del proceso penal? Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana, es decir, y quiero que lo tengan muy en cuenta, tanto para la vida profesional como para la vida personal y social y familiar. El hecho de que una persona cometa un delito no le quita su calidad como humano, no le quita su calidad como persona, no le anula el reconocimiento de esa dignidad humana. Entonces no da derecho a que sea vulnerado, digamos, en su integridad, en su aspecto personal, en su libertad de expresión, en su autodeterminación. En ningún momento faculta al otro o a la autoridad o al Estado el vulnerarlo o denigrarlo en sus derechos y más en su calidad de derechos humanos. Entonces, en un proceso penal se debe garantizar ese respeto a la dignidad humana. La libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie puede ser molestado en su persona ni privado de su libertad, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. Resulta y acontece que en Colombia se reconoce dentro de sus derechos fundamentales el derecho a la libertad. En tal sentido, ninguna persona puede ser disminuida en su derecho de locomoción sino medio una orden judicial previa. En este caso, la Constitución es muy clara y solo a través del artículo 39 se establece las circunstancias de la flagrancia en la Constitución. En tal sentido, por ejemplo, cuando yo hablo de la detención o privación de la libertad de una persona, tiene que mediar una orden de captura emitida por el juez competente, ¿cierto? O puede presentarse una situación de flagrancia, donde faculta tanto a la autoridad como a la ciudadanía a retener a alguien en contra de su voluntad cuando es sorprendido durante la comisión o ejecución de un delito. En esos casos es cuando la persona sí puede ser disminuida en ese derecho a la libertad. En otras circunstancias no. Entonces, cuando hacemos referencia al derecho penal, específicamente se deben configurar alguna de esas dos circunstancias para poder retener la persona y disminuirla en ese derecho de locomoción. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesario. Entonces, cuando hacemos referencia a ese punto, hablando del derecho a la libertad, que debe ser respetado por el sistema penal acusatorio, quiere decir que, como les hablaba anteriormente, solo a través de esa orden de captura emitida por el juez de control de garantías, que se emite en razón de la solicitud de la Fiscalía, es que una persona puede ser
limitada en su derecho a la libertad. Si no se cumple con este requisito, no se puede retener, o sea, como primer hecho. Entonces, ¿para qué se realiza esa orden de captura y qué busca cobijar esa orden de captura? Primero, garantizar su comparecencia a juicio. Segundo, la preservación de la prueba, es decir, de que evitemos de que haya una adulteración, una manipulación, y la protección de la comunidad y la víctima. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en el Código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias no hubieran variado y la convirtieran en irrazonable o desproporcionada. Es decir, en cualquier momento, tanto la defensa como la fiscalía puede solicitar una revocatoria de medida de aseguramiento ante el mismo juez que la emitió, en este caso sería un juez de control de garantías, es decir, en el mismo rango. Entonces, en tal sentido, ya observamos el desarrollo de lo que es la orden de captura para limitar ese derecho a la libertad. Igualmente les manifestaba que a través también de una situación en flagrancia, según el artículo 39 de la Constitución, se puede detener a alguien en razón de en contra de su voluntad y disminuirlo en ese derecho de locomoción y libertad cuando se está en esa situación de flagrancia, es decir, cuando es sorprendido cometiendo un delito. Igual acá también hacemos referencia a ese tema y les leo textualmente. En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, extendiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ser puesto a disposición ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible, sin superar las 36 horas de seguimiento. Es decir, en este caso, como media de esa situación o esa captura en flagrancia, después de ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, el fiscal tiene 36 horas para ponerlo a disposición de un juez de control de garantías. Listo, entonces solo en estas dos circunstancias, cuando hablamos de orden de captura, cuando hablamos de captura en flagrancia, una persona puede ser disminuida en su derecho a la libertad. Prelación de los tratados internacionales. En las actuaciones prevalecerán lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, que traten sobre los derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción o bloqueo constitucional. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Acá hacemos referencia al bloqueo de constitucionalidad. Entonces, todos los tratados internacionales ratificados por Colombia, que hagan referencia a derechos humanos, al debido proceso, al proceso penal, entonces digamos que tienen esa prevalencia haciendo parte de ese bloque de constitucionalidad. ¿Listo? Bueno, igualdad. Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, y especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. El sexo, la raza, la condición social, la profesional, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica, en ningún caso podrá ser utilizados dentro del proceso penal como elementos de discriminación. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Dentro del desarrollo del proceso penal, todos somos iguales ante la ley, ante el juez y ante los funcionarios. Acá no hay una diferenciación frente a ningún individuo en la aplicación de la ley. A todos nos deben reconocer las mismas garantías. Y de eso nos habla, digamos, el principio de la igualdad o norma rectora del Código de Procedimiento Penal cuando hace referencia a la igualdad. Imparcialidad. Artículo 5. En ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia. Entonces, cuando hablamos o hacemos referencia de ese juez imparcial, quiere decir que el juez tiene que tomar unas decisiones objetivas frente a los hechos. Acuérdense que hablamos de un derecho penal de acto más no de autor. Entonces tiene que, digamos, hacer una evaluación de todas las circunstancias, actuando siempre en imparcialidad.
¿cierto? No parcializarse con una parte o con la otra, siempre siendo imparcial, escuchando las partes y basándose en la mejor argumentación. Legalidad. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio. La ley procesal de efecto sustancial, permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para las investigaciones y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. Es decir, se busca que los hechos sean solo juzgados bajo la ley que se encuentra en vigencia en la fecha en que estos se cometieron, ¿cierto? Y de eso nos habla ese principio de legalidad. Yo tengo que ser juzgado bajo las leyes que me cobijaron al momento de los hechos. Sin embargo, hay una excepción a esa regla general cuando hablamos del tema del principio de favorabilidad, pero haciendo referencia no a la norma procesal, sino a la norma sustancial. Es decir, digamos que si existe una norma que se digamos estableció, se divulgó posterior a la ocurrencia del hecho, pero que es más favorable que la que cobijaba el hecho al momento, la fecha de que se cometió, entonces se aplica la norma más favorable referente a la que es menos favorable en este caso. Entonces, es decir, por ejemplo, si para abril 28 de 2006 el delito por estafa establecía una pena de 12 años como máxima, y resulta que para 2010 hay una reforma y se rebaja a 8 años la pena máxima. Entonces, es decir, a pesar de que los hechos ocurrieron en abril de 2006 y lo cobijaba una norma que era más dura en la aplicación de la sanción punitiva o de la pena, entonces, y hasta ahora no, y digamos que para 2010 no había existido condena, y hay una norma más favorable que tiene una pena menor, se le aplica la ejecución posterior, es decir, no la que está al momento de los hechos, sino que por principio de favorabilidad se le aplica la norma futura. ¿Listo? En materia sustancial. Pero cuando hablamos en materia procesal, se aplica es la que fue al momento de los hechos o de la ocurrencia de los hechos. Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado, en ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. Entonces, cuando hacemos referencia a esa presunción de inocencia y que nadie puede ser juzgado mientras no haya una decisión judicial definitiva en firme sobre su responsabilidad penal, hablamos que en todo proceso penal el indiciado, el acusado, gozan de lo que nosotros llamamos una presunción de inocencia, en tal sentido que es una presunción legal que se debe desvirtuar dentro del proceso penal. Entonces, yo como fiscalía tengo la carga de la prueba de demostrar que el indiciado en su momento procesal o el acusado en su momento procesal, a través de la prueba, establecer o demostrarle al juez de que es culpable y que se puede desvirtuar esa presunción de inocencia, ¿cierto? Entonces, yo como fiscalía generar toda esta carga de la prueba y demostrarlo dentro de un juicio oral y público, ya el juez decide si condena o absuelve. Entonces, en este caso, solo se puede declarar la persona culpable siempre y cuando el sentido del fallo y la sentencia del juez sea condenatoria y establezca su responsabilidad. En ese momento,
es culpable. Antes no lo es. Incluso tenemos que hacer referencia también a la duda probatoria, es decir, toda duda dentro del proceso se resuelve a favor del acusado. En esa parte, ¿qué queremos decir? Digamos, si hubo un hecho del caso que no pudo ser probado, que la fiscalía no probó, ¿qué pasa? Como sabemos, tenemos una duda de que pasó o no pasó, entonces se entiende que fue un hecho no probado y que no existió. ¿Por qué? Porque hay dudas sobre él, hay inseguridad sobre él. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Se resuelve a favor del acusado y se entiende por no presentada esa parte dentro de los hechos o por no presentado el hecho. Hay otro principio dentro de esa presunción de inocencia cuando hablamos que toda persona solo puede ser juzgada más allá de toda duda razonable. Entonces, no puede existir una sentencia condenatoria si existe un solo grado de duda. La persona solo puede ser condenada y declarada culpable cuando hay certeza sin ningún grado de duda de que fue quien cometió el delito. Y eso lo tiene que demostrar ¿quién? La fiscalía. Y ya el juez, a través de los elementos materiales probatorios que presente la fiscalía, determinará esa condición de no culpable, pero el juez tiene la carga y la obligación de no condenar si existe algún grado de duda. Bueno, la defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal en lo que aplica a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Es decir, cuando veamos las etapas del proceso penal, vamos a entender que hay una etapa de indagación y una etapa de juzgamiento. Dentro de la etapa de indagación están las audiencias preliminares y como una de las audiencias preliminares hablamos de la formulación de imputación. Entonces, antes de la audiencia preliminar de formulación de imputación se entiende que la persona es indiciada. Cuando ya se formula imputación es imputado y resulta que al tener esa calidad ya de imputado, entonces tiene derecho a no ser obligado, digamos, tienen derecho sus parientes a no ser obligados a declarar contra él. Entonces, ¿cuáles parientes del imputado no estarían obligados a declarar contra él o no están obligados a presentar testimonio? En este caso tenemos el cónyuge, si esa persona es efectivamente casada, el compañero permanente si vive dentro de una unión libre, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, sea ascendientes, descendientes o tronco común, o civil cuando hablamos, por ejemplo, de hijos adoptivos, o de afinidad cuando hablamos de suegros, de nueros, de cuñados. ¿Listo? Entonces, en ese caso, esos familiares o estas personas con esas calidades no están obligados a declarar contra el imputado. Una cosa es que de pronto quieran ofrecer su testimonio, pero por ejemplo la fiscalía no tendría por qué obligarlos a presentarse en juicio a declarar testimonio si ellos no lo ofrecen. ¿Listo? Entonces, igualmente esa figura también va aplicada contra el imputado. Digamos que la familia del imputado también está involucrada dentro de una presunta estructura criminal, la persona fue capturada. En mi calidad de imputado yo tampoco estoy obligado a declarar contra los familiares a los que les estoy haciendo mención. Bueno, también está el derecho a que yo no me tengo por qué autoincriminar, no tengo por qué no autoincriminarme ni incriminar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de la no autoincriminación, hago referencia de que yo no tengo por qué confesar. Es decir, si yo no quiero rendir testimonio, no quiero declarar, en mi calidad de imputado o acusado o indiciado, la fiscalía a mí no me puede obligar ni el juez puede hacerlo. Quiero que tengan en cuenta algo. El acusado o el indiciado o el imputado tiene la facultad de ofrecer su testimonio en cualquier momento
por ejemplo, y puede autoincriminarse dentro de este testimonio si lo ofrece, pero no está obligado a hacerlo. Entonces quiero que lo tengan muy en cuenta. Entonces no quiero que me confundan el sistema, por ejemplo, anglosajón con el sistema penal acusatorio colombiano, donde vemos pues en alguna serie de tendencias americanas que dice que la persona se detiene, la entrevistan los investigadores, el fiscal. En Colombia es totalmente distinto. Acá jamás se entrevista al indiciado o al imputado o al acusado, a no ser que quiera ofrecer su entrevista. Entonces, en tal sentido, igualmente, mucho menos se puede obligar o está obligado a autoincriminarse. En Colombia no se puede uno autoincriminar, o sea, como quien dice, uno no puede alegar o discutir su propio error. Y el silencio nunca será utilizado en contra del indiciado, el imputado o el acusado. O sea, yo tengo derecho a guardar silencio. Bueno, no se utiliza en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si no llegara a perfeccionarse. No se pueden utilizar en su contra. Ser oído o asistido y representado por un abogado de confianza a nombre de él o por el Estado. Entonces, cuando hablamos de que yo tengo el derecho de ser asistido, representado por un abogado, entonces me asiste ese derecho. Yo puedo pagarlo y hablamos de un abogado contractual, es decir, un abogado personal de la confianza, sea del indiciado, del imputado, del acusado. Y si yo no tengo los recursos para que sea asistido por un abogado contractual, un abogado que yo esté pagando con mi propio dinero, entonces el Estado me tiene que nombrar uno, y ahí es cuando hablamos de un abogado de oficio. Pero siempre el Estado debe garantizarme el derecho a esa defensa técnica. Listo. Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez en el caso de no poder entender o expresarse en idioma oficial, o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior, no obstante, para que pueda estar acompañado por un designado por él. Es decir, en el caso, por ejemplo, de que haya una captura de un extranjero cometiendo un delito en Colombia, se le debe ubicar un traductor que sea acreditado y reconocido por el juez, para que le haga entender las condiciones del juicio, para que le haga entender, en el caso, por ejemplo, de una orden de captura, una captura en flagrancia, cuál es el paso a seguir, cuáles son sus derechos para ser entendido por su defensor. Entonces, en tal sentido, el Estado debe garantizar esa comunicación entre el indiciado, el imputado, el acusado, el juez, el fiscal y su defensa, ¿cierto? Garantizarle realmente ese debido proceso, ese conocimiento del derecho que le asiste. Y eso, en el caso de que la persona no sabe expresarse en el idioma que se habla en Colombia, tiene que hacerse a través de un traductor, ¿cierto? Por ejemplo, también en el caso de que la persona adolezca de una incapacidad auditiva del habla, también se requiere un traductor que le explique o digamos que le haga entender el transcurso de la audiencia y del proceso, que se haya garantizado sus derechos. Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades, es decir, antes de ir a una audiencia, antes de asistir donde un fiscal, antes de hacer cualquier diligencia judicial en razón del proceso, digamos el indiciado, el imputado, el acusado tiene derecho a hablar privadamente con su defensor para establecer los parámetros de la defensa, para entregar información, con el fin de garantizarse esa privacidad frente a la información que del indiciado, el imputado, el acusado le pase a su defensor. Conocer los cargos que le sean imputados, conocer por qué delito lo piensa investigar la Fiscalía, expresando en términos que sean comprensibles, con indicaciones expresas de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que las fundamenten. Es decir, la Fiscalía tiene que expresarle con claridad por qué delito se va a investigar. Igualmente, darle claridad frente a qué hechos se basan esos delitos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional, podrán solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que va a comparecer. Entonces, al igual que la Fiscalía, la defensa también debe garantizarle un tiempo razonable para preparar su teoría de caso, para defender, es decir, para establecer las circunstancias, para recolectar elementos materiales de prueba, en los cuales, dentro de un juicio oral, pueda demostrar la inocencia de su cliente o de su defendido. Entonces también se requiere el mismo tiempo prudente que se le da a la Fiscalía. En el caso de que no se hayan podido obtener las pruebas, de que falten testimonios, de que falte hacer un ejercicio estructural frente a la defensa del caso, la defensa puede solicitar prórrogas o aplazamiento de las audiencias siempre y cuando estén justificadas. Entonces, la defensa también puede solicitar conocer y controvertir pruebas, es decir, solicitarlas al juez, que el fiscal se las ponga a su conocimiento y en tal sentido controvertirlas, si tiene cómo y tiene la argumentación y el sustento. Renunciar a los derechos contemplados en los literales B y K siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consistente y voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requiere siempre la asesoría de su abogado. Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducta de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de ser necesaria, aún por medios coercitivos de testigos o peritos, que puedan arrojar luz sobre los hechos objetos del debate. ¿Listo? Entonces la idea es que si se decide ir a juicio, si no renuncia a este derecho y no se allanan los cargos, el mostrar dentro de un juicio público a través de su fiscal, a través de su defensa, su inocencia, ¿cierto? Tener la capacidad de interrogar a los testigos que presente la Fiscalía, controvertir pruebas, con el fin de demostrar su presunción de inocencia. Bueno, la oralidad. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido, o estos efectos serán dejados a constancia de la actuación. Listo, entonces recuerden que un sistema penal acusatorio es un sistema oral. Acá todo se basa en la oralidad, el contacto directo entre el juez y las partes. Todo se resuelve dentro de una audiencia oral y pública. Todos los que intervienen en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de orar con absoluta lealtad y buena fe. Entonces, aquí hablamos del principio de la lealtad frente al proceso penal. Entonces, todos tenemos que actuar de forma legal, con la lealtad que implica el caso, en ningún momento buscar, digamos, artificios o ejercicios desleales para conseguir el objetivo dentro del juicio. Gratuidad. La actuación procesal no causará erogación alguna a quienes en ella intervengan en cuanto al servicio que presta la administración de justicia. Entonces, el proceso penal es gratuito. Esto es cierto y del todo no. O sea, a mí como indiciado, como imputado, como acusado, pues no me pueden entrar a cobrar la audiencia, decir la audiencia cuesta tanto, este oficio que envió el juez tiene determinado valor, o esta diligencia judicial en ningún momento. El proceso penal es gratuito, sin embargo, cuando hablo de una defensa contractual implica un costo, ¿cierto? Entonces, implica un costo, ¿cierto? Entonces tiene un valor. Igual si hay lugar a indemnización para conseguir una rebaja de pena, para conseguir una terminación anticipada del proceso penal. Pues sin embargo, como les dije, si yo carezco de un abogado, el Estado me lo tiene que suministrar y en un momento en ningún momento lo tengo que pagar.
Intimidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada. No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de una orden escrita del fiscal general de la Nación o su delegado, con arreglo de las formalidades y motivos previamente definidos en este código. Se entiende excluidas las situaciones de flagrancia y demás contempladas por la ley. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un registro, un allanamiento en domicilio, en residencia o en lugar de trabajo, requiere de la orden escrita del fiscal. Esa orden tiene un control posterior del juez de control de garantías para determinar su legalidad, que todo se cumplió con el lleno de requisitos legales. Cuando hablamos en la situación de flagrancia es distinto. Entonces, hay una excepción frente a ese derecho a la intimidad. Sin embargo, para las demás actuaciones sí se requiere esa orden del fiscal con un control previo del juez, posterior del juez, perdón. Bueno, de la misma manera deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en bases de datos computarizadas. Entonces, con respecto a ese derecho a la privacidad, cuando se requiere hacer una búsqueda selectiva en bases de datos, por ejemplo, bancaria, telefónica, NPS, una base privada, por ejemplo, se requiere que el fiscal se dirija al juez de control de garantías para que éste le ordene o le permita hacer esa búsqueda selectiva. ¿Listo? Que no sea libre de acceso, o cuando fuera necesario interpretar comunicaciones, por ejemplo, en el caso de las interceptaciones, se requiere una orden previa del juez para interferir o digamos interceptar líneas telefónicas. En estos casos, dentro de los 36 horas siguientes deberá adelantarse respectivamente ante el juez, audiencia ante el juez de control de garantías con el fin de determinar la legalidad, forma y material de la actuación. Yo quiero que lo tengan muy claro. Cuando hablábamos de control posterior dentro de las 36 horas, hacemos referencia a lo que es allanamientos e incautaciones en domicilio o residencia o lugar del trabajo, sino en virtud de orden escrita de la Fiscalía General de la Nación y su delegado. Entonces, cuando hay un control posterior en estos casos, ¿cierto? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de bases selectivas, búsqueda selectiva en bases de datos privadas, interceptación a comunicaciones, en ese caso sí necesitaríamos una orden previa. Contradicción. Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada, para garantizar plenamente este derecho. En el caso de formular acusación, la Fiscalía General de la Nación deberá, por conducta del juez de conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios, informes de que tengan noticia, incluidos los que sean favorables al proceso. Entonces, digamos, en este sentido, la Fiscalía debe hacer un descubrimiento probatorio para que la defensa pueda contravertirlo. Igualmente, la Fiscalía también tiene derecho de contravertir las pruebas de la defensa, y la defensa también tiene su momento procesal para hacer su descubrimiento. En este caso, por ejemplo, para darles una anotación inicial, cuando veamos las fases del proceso penal, la Fiscalía debe hacer su descubrimiento probatorio dentro de la formulación de acusación y la defensa dentro de la audiencia preparatoria. ¿Listo? Con el fin de que cumplir con ese derecho, ese principio de contradicción. La inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba lo que haya sido producido o incorporado en forma pública, es decir, lo que se haya incorporado al proceso dentro del momento procesal establecido por el Código. De forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontaciones y contradicciones ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida e incorporada de forma anticipada durante la audiencia del juez de control de garantías. Concentración. Durante la actuación procesal, la práctica de pruebas y el debate deberá realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día. Si ello no fuera posible, se hará en días consecutivos, sin perjuicio de que el juez que dirige la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de 30 días.
Si se presenta circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo caso, el juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que se concentre su atención en un solo asunto. Entonces, digamos, la actuación procesal implica que la práctica de pruebas y el debate se haga dentro de una sola audiencia. Y ese es el principio de concentración. Sin embargo, dependiendo del caso, esto se permite o no, y de pronto de ser necesario la cantidad de pruebas, el debate, los testimonios que se deben practicar. Por lo general, de eso depende que se cumpla con esa concentración y que todo se pueda resolver en una sola audiencia de juicio oral. Digamos que en ciertos casos se puede, en algunos no, dependiendo de lo tedioso del caso y de lo complejo. Publicidad. La actuación procesal será pública, tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se actúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes. Se afecta a la seguridad nacional, se exponga un daño psicológico a los menores de edad que van a intervenir, se menoscaba el derecho del acusado en un juicio justo o se comprometa seriamente el éxito de la investigación. Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por juez o tribunal ad hoc o especial, instituido con posterioridad a la comisión de un delito por fuera de la estructura judicial ordinaria. Es decir, yo tengo derecho a mi juez natural, el que me corresponda por la jurisdicción o la competencia establecida por el Código Penal. Doble instancia. Las sentencias y los actos que se refieren a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previas en este código, serán susceptibles de recurso de apelación. El superior no podrá agravar la situación del apelante único. Es decir, las sentencias de los jueces o los actos que refieren a la libertad del imputado o el acusado, que afecten la práctica de pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones del código, son susceptibles del recurso de apelación. Entonces, saben que tenemos el juez de control de garantías, tenemos el juez de control de garantías municipal, el juez de conocimiento municipal, tenemos los jueces penales del circuito, que también encontramos jueces penales de circuito especializado, tenemos los tribunales y las cortes. Entonces, por ejemplo, si es un asunto que conoce un juez de control de garantías, por ejemplo, una solicitud de una medida de aseguramiento y se va a interponer un recurso o solicitar la revocatoria de la medida impuesta, entonces el segundo o la doble instancia de esa apelación sería el juez de circuito. ¿Listo? Por ejemplo, si es una apelación ante un juez de conocimiento, sería también el juez de circuito. Y por ejemplo, si ya es un asunto, ya determinaríamos si ya lo conoce, por ejemplo, el tribunal. Entonces, por ejemplo, digamos que cuando yo ya hablo de una apelación de sentencia condenatoria, no estoy hablando de un auto, sino una apelación de sentencia condenatoria, me conoce el tribunal, independiente que sea municipal o de circuito. ¿Listo? Cosa juzgada. La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante no será sometida a una nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en caso de las violaciones a los derechos humanos o infracciones graves del derecho internacional humanitario que se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia. Entonces, es decir, a mí no me pueden investigar 2 veces por los mismos hechos, o sea que haya sentencia condenatoria, sentencia absolutoria, si ya está ejecutoriada, no se puede realizar una nueva investigación y no puedo ser juzgado por hechos que ya, digamos, están cerrados. ¿Listo? Restablecimiento del derecho. Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuera posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados independientemente de la responsabilidad. Entonces, digamos que siempre debe prevalecer, y principalmente ante las víctimas, ese restablecimiento de derechos, es decir, tratar de que las cosas en lo más pronto posible y con la menor afectación vuelvan a su estado anterior. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de ese restablecimiento, y ahí hace mucha referencia de que incluso
independientemente de la responsabilidad. Por ejemplo, si está en las manos de un juez de control de garantías tomar decisiones, algún tipo de medida para evitar que la víctima siga siendo afectada o se afecte más, o generar realmente que se genere realmente la afectación, tiene esa facultad basada en el restablecimiento de derechos. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Entonces, la obtención de las pruebas debe cumplir con el debido proceso, con las formas procesales frente a su obtención. Por ejemplo, una incautación o un allanamiento donde se hayan obtenido una serie de elementos materiales de prueba, pero que no hayan tenido un control posterior del juez de control de garantías, adolece de nulidad porque viola el debido proceso. Un ejemplo, entonces para que tengan bien claro ese punto. Integración. En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil. En este caso tenemos que hacer la aclaración, ya hablamos del Código de Procedimiento General del Proceso, y las de otros ordenamientos procesales cuando se opongan a la naturaleza del procedimiento penal. Entonces, digamos, es cuando hay un vacío dentro del Código de Procedimiento Penal, vamos a dirigirnos al Código Procesal General o los códigos de otros ordenamientos jurídicos. Moduladores de la actividad procesal. En el desarrollo de las investigaciones y en el proceso penal, los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia. Muchachos, muchas gracias. Acá terminamos la unidad 1. Espero que todo les haya quedado claro. Espero pues que me envíen todas sus dudas, sus comentarios, y yo estaré muy al pendiente para resolvérselas. Que tengan un feliz día.